¿Qué tal? Soy José Díaz Balarz y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Vía a la ciudadanía. Los demócratas presentan en el Senado un proyecto que incluye un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes. El megaplan de $3,5 billones contempla también aumentar los planes sociales y la seguridad fronteriza. Niños en peligro. El número de menores hospitalizados por COVID es el mayor desde que comenzó la pandemia. Pediatras nos dicen que muchos de esos casos se dan cuando un adulto no vacunado lleva el virus a casa. Te aseguro que donde sea que estés, estoy contigo. Amenazada por narcos, una reconocida periodista mexicana es amenazada de muerte por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. En los últimos 2 meses, 4 periodistas han sido asesinados en México. Un desastre imparable. El incendio Dixie ya devora casi 500,000 de acres en el norte de California. Un alarmante informe de la ONU culpa a la humanidad de estos fenómenos extremos y asegura que algunos efectos de la emergencia climática son irreversibles. Los demócratas dieron hoy el primer paso para dar un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados. El tema fue incluido en el Senado dentro de una resolución presupuestaria que planean aprobar sin el apoyo republicano tan pronto como el próximo mes. Cristina Londoño tiene las reacciones. Manuel Leiva no siempre está al tanto del Senado, pero hoy celebró que su ansiado camino a la ciudadanía parece una realidad. Pues la verdad es que sí tenemos esperanza, pero todo hay que ver, depende cómo actúen ellos también, ¿verdad? Para a ver si nos pueden ayudar a nosotros. Se refiere a la legislación que podría legalizar a millones de indocumentados y que los demócratas están listos a pasar sin contar con los republicanos, usando su mayoría de un solo voto. Hoy no solo tenemos una oportunidad, tenemos una obligación de tomar acción e incluir un camino a la ciudadanía para inmigrantes. El plan es de $3.5 billones e incluye $107,000 millones para darle estatus permanente a inmigrantes que califiquen, aumentar la seguridad fronteriza y desarrollar iniciativas antiviolencia. La clave, explica el senador Padilla, es convencer a la parlamentaria del Senado, un cargo que no responde a ningún partido, que el tema migratorio pertenece dentro del presupuesto nacional. La fuerza de la economía no sería lo que es sin las contribuciones, sin el labor de tantos inmigrantes. Padilla está dando la batalla para que además de soñadores, tepecianos y campesinos. ¿Pero se la jugó por este país? Me la jugué por este país, claro que sí, me la jugué. Incluyan a trabajadores esenciales como Manuel, que mantuvieron al país funcionando durante la pandemia. Por su parte, los republicanos dicen que el plan demócrata es socialismo puro porque regala a 2 manos dinero que el país ni siquiera tiene. Los activistas aún no cantan victoria. Seguir el cabildeo y la educación de los miembros del Congreso, sobre todo en este caso los demócratas, para que sigan al pie del cañón y no fallen para poder sacar adelante esta medida. El voto definitivo se espera para finales de septiembre o principios de octubre. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Mientras tanto, la actividad migratoria en la frontera sur sigue subiendo. Un nuevo video muestra a decenas de migrantes entrando a un remolque en Texas. Para agentes fronterizos es la prueba de una crisis, pero activistas los acusan de forzar la situación para provocar un escándalo. Ángel Muñoz amplía. En una operación secreta pero a plena luz del día, diversos grupos de inmigrantes salen despavoridos, algunos con dificultades para caminar, pero de diferentes automóviles para subirse durante 5 minutos a un enorme camión de carga en un estacionamiento de Laredo, Texas. Son principalmente hombres, pero también mujeres, cuyas imágenes compartió por redes sociales el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, quien afirma que fueron grabadas el pasado viernes y que se tratan de illegal aliens, extranjeros ilegales, que no están pidiendo asilo, sino evadiendo su detención. Te montan varios. José Luis, inmigrante de Nicaragua, cuenta que para llegar a la frontera con Texas, los polleros lo trajeron también apilado y oculto en un vehículo, donde había niños y ancianos llorando en el trayecto. Teníamos 12 en el auto. ¿12 en un auto? Sí, wow. 12. ¿Sientes que te vas a morir ahí? Claro, de hecho que sí, porque te echan en la troca y te tapan con una carpa.
Sí, el sol calientísimo, sientes que te vas a morir. La organización Lupe, quien formó una cadena humana fuera de la estación de autobuses de McAllen para proteger a los inmigrantes liberados, acusa al sindicato de la patrulla fronteriza de querer encender la hoguera. Lo veo como alarmista, lo miro como una reacción ya exagerada para tratar de seguir levantando este asunto y meter miedo más en las comunidades. El Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza en su defensa nos dijo que estos son los métodos despiadados y desconsiderados que usan las organizaciones criminales. En el video del tráiler en Laredo conté mínimo 140 personas que se metieron al remolque. El sindicato de la patrulla fronteriza dice que no tiene información del camión de carga ni de los inmigrantes dentro. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias, Telemundo. Entre tanto, en México encontraron a 141 migrantes hacinados en la parte trasera de un camión. El grupo fue rescatado por policías de Juárez, en Nuevo León, que acudieron al lugar por una denuncia de vehículo sospechoso. En el remolque, los agentes identificaron a 46 niños menores de 13 años. Los migrantes venían desde Nicaragua, Honduras y El Salvador. La variante Delta del coronavirus está poniendo al límite los hospitales como no se veía desde hace 6 meses. En este momento hay más de 61,000 personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Esto es un aumento de más del 90% en los últimos 14 días. Entre esos hospitalizados, el porcentaje de niños es cada vez mayor. La cepa Delta los está afectando de un modo nunca visto en esta pandemia. Lourdes Hurtado tiene el informe. No se siente bien, mi pobre niña no quiere su leche. Es la peor pesadilla de una madre en medio de la pandemia. Su bebé de 11 meses gravemente enferma con COVID-19 y los hospitales cercanos sin espacio para atenderla. Desde Houston, Texas, la pequeña Ava tuvo que ser transportada en helicóptero para recibir la atención médica que necesitaba. Me sentí muy mal que ella se fue sin mí en el helicóptero. Y yo necesitaba manejar las 3 horas para allá, porque las 3 horas que yo manejé para Temple, Texas, no sabía nada de la niña. La variante Delta ha desatado una preocupante tendencia. Los contagios de COVID entre niños van a la alza y las infecciones son tan severas que están siendo hospitalizados con mayor frecuencia que en cualquier otro momento de la pandemia. Un nuevo número récord de 1,450 niños luchan contra el virus en los hospitales del país. Con unos 172 niños en camas pediátricas, la situación más grave es en Florida. El gran porcentaje de los niños o menores de edad que recibimos y terminan hospitalizados son niños con condiciones premórbidas, principalmente obesidad. Entre los contagiados del estado del Sol, epicentro de la pandemia, se encuentra la familia de Antonia. Mi nieta tiene 10 años y le dio, y a mí lo que me preocupa es que los niños no se puedan vacunar de 12 años para abajo. Aunque Antonia está vacunada, no pudo convencer a su hija de recibir el pinchazo y ahora ella es la más grave de la familia. Sus nietas experimentaron fiebre, vómito, tos y dolor de cuerpo. A usted como abuela, ¿cómo fue ver a su nieta así de grave? Me asusté, la verdad. Entré en pánico, porque no solamente una nieta, son 2. De ahí que los pediatras rueguen que se inmunicen lo más pronto posible todos los miembros de la familia que sean elegibles, pues muchos de los casos infantiles este verano comenzaron cuando un adulto no vacunado llevó el virus a casa. Prevenir el contagio a partir de disminuir la infección en los adultos es supremamente importante. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En medio de este repunte de casos, el Pentágono exigirá que todos sus militares se vacunen contra el COVID-19. Según un memorándum del secretario de Defensa Lloyd Austin, el plazo para hacer obligatoria la inmunización en las Fuerzas Armadas será el 15 de septiembre. No obstante, podría adelantarse si las vacunas reciben aprobación completa de la FDA o si las tasas de contagios continúan aumentando. Entre tanto, una jueza federal falló a favor de la compañía de cruceros Norwegian al permitirle exigir pruebas de vacunación contra el COVID a sus pasajeros en Florida. Esto bloquea temporalmente una ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis que prohíbe cualquier tipo de pasaporte de vacunación en el estado y multa a las empresas que lo exijan. En su demanda, Norwegian alegó que las pruebas de inmunización son necesarias para viajar de manera segura. Y en Nueva York, decenas de personas protestaron contra las exigencias de vacunación en la ciudad.
Al grito de no cumpliremos, los manifestantes reunidos frente al ayuntamiento de la ciudad mostraron su oposición a la norma que exige pruebas de inmunización para trabajadores y clientes de restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento. La medida debe comenzar a funcionar a finales de este mes con el fin de prevenir nuevos contagios. En California, más de 30,000 personas están evacuadas por los incendios que castigan el estado. El peor sigue siendo el Dixie, que se ha convertido en el segundo incendio más grande en la historia de California y que sigue amenazando estructuras. María Paula Ochoa tiene el reporte. Sin compasión, el incendio Dixie ha devorado todo a su paso. Desde su inicio, ha destruido casi 800 estructuras, hogares y negocios de los que hoy no queda nada. Estas imágenes satelitales enseñan la extensión del fuego. Esta devastación me mata, dice este anciano que lo perdió todo y a su edad no sabe cómo puede empezar de nuevo. Unos 10 incendios continúan activos en California, que hasta ahora han calcinado más de 800,000 acres, el triple de lo que consumieron los incendios el año pasado para esta época. Elizabeth y su familia huyeron en cuanto recibieron la orden. Todo lleno de humo, ceniza volaba por los carros, se veían así blancos, o sea, ya era un panorama así como que de miedo, ¿no? Ella y sus socios tienen un restaurante en el poblado de Chester, donde los bomberos lograron salvar la mayoría de las estructuras. Era un alivio. Cuando vimos las primeras fotografías o videos, tenemos una oportunidad más para seguir adelante. Pero la amenaza continúa latente para al menos 13,000 estructuras en diferentes comunidades. Los vientos son erráticos, es increíble, la manera como se expande es increíble. A los desafíos que ya tienen los bomberos para extinguir este incendio, se suma ahora el pronóstico de tormentas eléctricas secas, trayendo rayos que de caer en los árboles áridos provocarían nuevos fuegos que harían más fuerte el incendio Dixie. El calor que va a crear va a hacer que la vegetación que está a su alrededor caiga en llamas también. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Las llamas también castigan en Grecia, donde los bomberos ya no dan abasto frente a la ferocidad del incendio forestal en la isla de Evia. Miren eso, más de 2,000 residentes han tenido que ser evacuados, algunos en el ferry de la isla. El fuego que inició hace una semana ha sido alimentado por la peor ola de calor en 30 años. Más de 20 países de Europa y Medio Oriente han enviado recursos para ayudar a extinguir el incendio que ha teñido el horizonte de naranja de tanto humo y de tanta ceniza. Por otra parte, en Nebraska, tormentas severas provocaron inundaciones repentinas en Omaha con momentos aterrorizantes como este. Este grupo de personas quedó atrapado en un elevador cuando de un momento a otro comenzó a llenarse de agua. Felizmente los vecinos del lugar abrieron la puerta y lo sacaron a tiempo. En la ciudad cayeron más de 5 pulgadas de lluvia que transformaron las calles en verdaderos caudales y dejaron autos sumergidos. Todos estos desastres nos hablan de la emergencia climática en el planeta. Precisamente hoy, un informe de Naciones Unidas alertó que si no actuamos pronto, el daño al planeta será todavía peor. Para ilustrarnos, nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, buenas tardes. ¿Qué dice este reporte de la ONU? Buenas tardes, José. El informe realmente es revelador. Muestra que el dióxido de carbono en nuestra atmósfera es el más alto en al menos 2 millones de años. El aumento que se ha registrado en el nivel del mar es el más rápido en los pasados 3.000 años. Y el hielo polar está en su nivel más bajo en 1.000 años. Todo esto no por causas naturales, sino producto del incremento en las temperaturas. Son muchas las señales de alarma en el planeta: sequías, incendios, inundaciones, olas de calor. El mundo escuchó, pero no actuó. Nuestra ventana de acción, nuestra ventana de oportunidad es cada vez más pequeña. Esto no quiere decir que no tengamos el chance de actuar, pero el chance de actuar es ya. Si la Tierra se calienta 1.5 grados centígrados, las consecuencias serán devastadoras. Más de 1.000 millones de personas se enfrentarán a olas de calor. Habrá más incendios e inundaciones. Cientos de millones sufrirán sequías y falta de agua.
También se da por hecho que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros para finales de ese siglo. Esto provocaría la inundación de zonas enteras como Miami, San Francisco, Nueva York, Río de Janeiro y Barcelona, causando el desplazamiento de millones de personas. El cambio climático es mucho más que eso, es el impacto que tiene en las comunidades humanas, el impacto que tiene no solo en nuestra salud, tiene en nuestra vida, porque estamos viendo temperaturas extremas que están dejando cientos de muertes solo en Estados Unidos. El estudio es un golpe de realidad. La forma en que vivimos, el consumo de combustibles fósiles, la agricultura y ganadería han causado la crisis climática y provoca que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves, afectando a todas las regiones del planeta. Pero la Tierra se regenera de una forma impresionante. Si paramos las emisiones que están calentando el planeta, las temperaturas se estabilizarán en un par de décadas. Aún hay tiempo, pero la urgencia de actuar nunca había sido más prevalente. Carlos, se habla sobre el efecto invernadero. ¿Cómo funciona este efecto? José, es un efecto natural que siempre ha ocurrido en nuestro planeta Tierra. Sin embargo, en los pasados 170 años ha sido trastocado por la mano del hombre. Para entenderlo, traigamos a nuestros estudios a nuestro planeta Tierra. Todos sabemos que el Sol es nuestra principal fuente de energía. Sin embargo, el Sol no es el que calienta nuestra atmósfera, nuestra masa de aire. Es la Tierra que recibe la radiación electromagnética del Sol, la absorbe, la emite de vuelta y nuestra atmósfera, como está compuesta de gases, principalmente de metano y dióxido de carbono, son gases de efecto invernadero que hacen absorber ese calor y mantener y moderar las temperaturas del planeta Tierra. El problema radica es de que desde los inicios de la revolución industrial hemos visto que estos gases han aumentado de forma vertiginosa en nuestra atmósfera. Para que tengan una idea, se han emitido 2.4 billones de toneladas de dióxido de carbono hacia nuestra masa de aire, producto principalmente de la quema de carbón. Estas altas concentraciones de gases de efecto invernadero lo que han hecho es atrapar el calor en el planeta y generar que su temperatura ya aumente 1.2 grados centígrados. De no reducirse estas emisiones de gases de efecto invernadero, más calor quedará atrapado y tendremos que enfrentar las consecuencias de un planeta que pudiera llegar a ser totalmente inhabitable. José. Carlos, preocupante. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.